El día de hoy estamos con Mario Marroquín, quien es el director de WorldCorp en Guatemala. Mario, de verdad qué gusto tenerte aquí con nosotras. De parte del Instituto Guatemalteco queríamos agradecerte por el espacio que nos abriste. Para empezar nos gustaría saber un poquito de ti. ¿Quién es Mario Marroquín? ¿Cuáles son sus funciones actuales? Primero, muchas gracias a ustedes como alumnas y equipo de trabajo de Liga por darme esta oportunidad de compartir cosas, experiencias, perspectivas que confiamos van a ser interesantes o relevantes para ustedes y para sus compañeros y compañeras. En mi caso, soy el director de WorldCorp. WorldCorp es una compañía de nivel mundial que opera en lo que se llama industria extractiva. A nivel mundial, pues hay una serie de especializaciones. Tenemos las mineras que son de gran escala y trabajan en diferentes tipos de minerales, que por ejemplo podríamos mencionar a Glencore, Strata, compañías como te decía, BHP, Billiton, que son de gran tamaño, gran calado y operan casi alrededor del mundo. Luego tú tenés compañías que son especialistas en ciertos metales o ciertos minerales. Nuestra compañía es especialista en oro. Dentro de esa especialidad, o digamos dentro de ese rango de compañías, nosotros somos una de las 3 principales compañías del mundo, siendo Barrick y Newmont las otras 2 compañías que tienen una escala medida por diferentes criterios similar a la nuestra. ¿Por qué te comentaba el tema de nuestra compañía? Porque no solo operamos en consecuencia en Guatemala, estamos operando en Canadá, en Estados Unidos, en República Dominicana, Chile, Argentina. Y por ende, somos una compañía que tiene estándares que obedecen no solo a la legislación nacional, sino obviamente a normativas internacionales. Nosotros, y en mi caso particular, como director de la compañía, lo que estamos buscando es no solo tener una producción que sea rentable, que es lo que busca cualquier compañía, sino también una producción que sea responsable con el ambiente y habilite, cuando digo el ambiente, no solo el entorno ecológico, sino también el entorno social. En consecuencia, creo que a lo largo de la entrevista vamos a estar viendo que nuestras actividades no solo se limitan a la parte, digamos, económica empresarial, tenemos proyecciones sociales, ambientales y de otra naturaleza bastante importante. En esa línea, como director de la compañía, pues me toca ser como digamos la sombría y la parte que hace la interlocución, por ejemplo, con otros colegas empresariales, con el gobierno, con sociedad civil, con instancias internacionales para poder llevar lo que nosotros hacemos hacia afuera y tomar nota de lo que hacen afuera hacia nuestra compañía. Tomarlo de otros como modelos. Digamos, acuérdate que nosotros estamos haciendo interlocución, por ponerte un ejemplo, con otras compañías para poder, digamos, ya sea compartir buenas prácticas, ya sea hacer abordajes sobre temas comunes. Por ejemplo, en el campo internacional, nosotros somos obviamente un sector que está sujeto a mucho debate público y por ende estamos, digamos, siempre con mucha vigilancia o acompañamiento de diferentes actores, nacionales o internacionales. Y parte de nuestro rol como política de nuestra empresa es, digamos, proveer de manera transparente la información que a veces nos es requerida. Y eso es otro ejemplo de esa interlocución que te decía. Por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos damos información, con el Comisionado de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas también. Y todo ese espectro, digamos, desde la parte, si querés, empresarial hasta la parte más institucional. Sin irnos adelantando a la entrevista, solo redondeo, nuestra compañía en Guatemala tiene más o menos 2.300 empleados directos. Un estándar internacional es que por cada empleo directo que tú generas, hay 4 más que se generan indirectos, o sea que estaríamos teniendo un impacto entre directos e indirectos de casi 10.000 empleos. Somos uno de los principales pagadores de impuestos del país. Somos uno de los principales exportadores del país. El empleo que yo te decía es de gran calidad, somos uno de los 3 sectores considerados mejores empleadores en Guatemala. Siendo el otro telecomunicaciones, energía y la parte financiera. Ahora viéndolo un poquito desde lo personal,
Tú cuando eras adolescente te visualizabas así, te visualizabas como director de una gran empresa. ¿Cómo es que las ideas, cómo se empieza? Digamos, motor de vida ha sido siempre tratar de ser alguien que deja un legado al país. Y probablemente yo no me visualizaba exactamente en un puesto en particular, pero sí en alguna responsabilidad que me permitiera dejar un legado. Exactamente. Y eso creo que es algo que tenemos que tener claros todos. Tú puedes aportar al país de diferentes ámbitos. Tú no tenés que ir al gobierno para poder aportar. Tú no tenés que estar trabajando en una agencia de desarrollo para aportar. Yo creo que todos aportamos de diferentes ámbitos. Y la forma, me parece, más apropiada de aportar es hacer las cosas que uno tiene bajo su responsabilidad de buena manera. Exactamente. Durante el camino siempre uno encuentra bastantes dificultades, problemas, adversidades que uno tiene que aprender a superar. ¿Cómo podemos hacer para no perdernos en ese camino? Me parece que lo que escuchamos todos los días en nuestras familias, que el tema de los principios y valores es algo muy importante, es realmente en la práctica lo que nos permite no perdernos en el camino. Indudablemente a lo largo de nuestra vida, ya sea cuando estamos adolescentes, cuando estamos en etapas preuniversitarias y luego universitarias, en nuestros primeros trabajos, con responsabilidades mayores, siempre vamos a encontrarnos en momentos de dificultad, en momentos de duda, en momentos en donde buena parte de lo que a uno le toca hacer no está en las manos propias, sino de ciertas circunstancias sobre las cuales uno no tiene control. Pero en lugar de uno, en consecuencia, perder la ruta, son esos principios de valores los que lo mantienen a uno firme en el camino. Como ejemplos, y creo que varios de nosotros, y cuando digo nosotros, ya nos ha tocado vivirlo. A veces la mayoría cree que hay que hacer una cosa, o a veces la mayoría cree que ciertas cosas son verdad, y sin embargo, ni la verdad ni lo correcto es un asunto de mayorías. Es un asunto de principios y de realidades. Cambiar lo que se está establecido. Sí, entonces a lo que yo voy es que uno, por ejemplo, un valor, un principio importante es el del trabajo. Uno podrá tener dudas, etcétera, en la vida, pero uno tiene que ser productivo, aportar. Uno podrá tener, digamos, insisto, dudas y todo, pero hay responsabilidades, uno las tiene que cumplir. Y eso es lo que a veces muchas veces pasa, porque tenemos varias expectativas nuestras de futuro, pero nos paramos enfocando en otras cosas y no en las oportunidades que tenemos, las que ahora tenemos y las que deberíamos estar aprovechando. Y de nuevo, no todo lo que te venga en la vida va a ser exactamente como tú anticipabas que iba a ser. Pero eso no es realmente un desafío insalvable, y a veces es realmente una bendición disfrazada, porque pone a prueba tus valores, pero más que eso, también pone a prueba tus capacidades, tus talentos, estar dispuestos al cambio y tus convicciones. Convicciones, eso es bien importante. Dentro de tu historia personal, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil de afrontar? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que han sido varios, pero probablemente algo que ha sido recurrente es lo que yo te decía. Muchas veces nos hemos encontrado en una posición en donde tu perspectiva, tu verdadera, digamos, posición ante el tema está en franca minoría con lo que muchos creen que hay que hacer. Y eso me ha tocado a mí cuando estaba en la universidad, cuando estuve después en la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, después con el Banco Mundial, en el gobierno, en la Fundación Soros y ahora en la compañía. Y lo más difícil es a veces tener que reconocer que el actuar con principios va a representar un costo para uno, pero es un costo absolutamente salvable y necesario tomar, porque si en ese momento eso puede llevar a que tú seas considerado una persona que no forma parte de un equipo, que probablemente te lleve a perder ciertos privilegios, que hasta a veces puedas perder el trabajo o esa actividad, nunca se va a comparar con el hecho de que vos pongas a negociar tus principios y valores. No dejar de ser uno con tal de encajar en otros. Exactamente. O servir, como te digo, y vuelvo a insistir, ni la verdad es un asunto de mayorías, ni lo correcto tampoco, ¿verdad? Eso es algo que tú tenés que saber definir por ti mismo. De acuerdo a tus convicciones, a tus valores, lo que nos mencionabas, ¿verdad? Un líder
hay varios tipos de líderes, ¿verdad? Los líderes que permanecen dentro de su, no dentro de su burbuja, pero que no son de aquellos líderes que andan dirigiendo y creando, sino líderes desde su punto de vista. Entonces, desde su punto de vista. Entonces, y tenemos otros líderes que son más de los que andan en diferentes tipos de puntos. ¿Tú crees que hay como algún parámetro para un líder o es más dependiendo de las capacidades nuestras y no necesariamente hay que ser líder, o sí? Mira, yo creo que el liderazgo, como tú bien decías, es algo que a veces se entiende pobremente. Sí. Porque el liderazgo no es el que dice, mucha, vamos a una fiesta y junta 500 personas. Bueno, sí es un tipo de liderazgo. Ajá. Lo que pasa es que también uno tiene que tratar de ejercer liderazgos constructivos. Pero ¿por qué te decía el tema de liderazgo que no es un asunto no de mayorías? Hay personas que realmente lo que los define como líderes, primero, que ellos dan el ejemplo. Un líder verdaderamente legítimo es el que dice, mucha, hay que hacer tal cosa y él lo hace. ¿Verdad? No embarca un montón de personas y se queda atrás. Ese yo cuestionaría rotundamente su liderazgo o su autodefinición como liderazgo. El otro también es que el líder generalmente no se sirve a sí mismo, sino más bien utiliza, insisto, sus talentos, su posibilidad de persuadir y convencer a la acción de otras personas para el beneficio de esas personas o de otras personas. Y eso creo yo que es lo que ejemplifica a los grandes líderes de la humanidad. Uno, como te decía, que lideran o toman el liderazgo por el ejemplo o con el ejemplo, y dos, que en general estos grandes líderes siempre están en la búsqueda de un bien, ya sea para los que están trabajando con él o para otras personas que a través de ese trabajo se van a ver beneficiadas de alguna manera. Gran líder, Nelson Mandela. Gran persona. ¿Verdad? Y como te decía, tal vez tomando de ejemplo el tema de Mandela, el tercer gran ejemplo de Mandela es liderazgo, por ejemplo. Hacer lo que podía en beneficio de los demás, y tercero, mucha responsabilidad. Porque uno no tiene que usar, que es la confusión a veces, posiciones de fuerza para valerse de ciertas cosas, para obtener o intereses muy mezquinos particulares de uno, o para ejercitar, te digo, a veces designios que no son nobles. Mandela, al salir de la prisión donde injustamente había sido condenado, regresó a una posición de absoluto poder, con mucha posibilidad de hacer cosas, y jamás ejerció ese poder para vengarse de nadie, para retaliar contra personas, digamos, que pudieron haberle hecho daño. Él sabía que había un bien mayor, y eso, como te digo, es lo que define también un gran líder, tener la claridad de que todo lo que uno está haciendo es por un bien mayor. Y si uno tiene claro cuál es ese bien mayor, uno va a tener claro, y eso respondería a tu anterior pregunta, cuando uno tiene cuestiones de duda o situaciones difíciles, uno tiene claro que siempre hay un bien mayor y ese es el que uno tiene que servir. Como no quedarnos ahí, ver un poquito más. Exacto. Lo del líder, teniendo ejemplo de Nelson Mandela y algunas otras grandes personas, nos damos cuenta que también es saber delegar, ¿verdad? No quedarnos solo con, digamos, bueno, yo estoy a cargo de este grupo, entonces yo tengo que responsabilizarme de todo. También hay que ser como encargado de que tu grupo crezca, ¿verdad? Así como tú decías, un bien común. Crecer, crear, eso debería también ser parte de un líder, ¿verdad? El delegar, ¿cómo será en tu caso? Bueno, imagínate, para una compañía, por ejemplo, en Guatemala, de casi 2.500 personas, si uno pretendiera hacer todo, primero, se muere en el intento. Segundo, obviamente, tendrías grandes deficiencias e ineficiencias. Y ciertamente no tendrías la posibilidad de potenciar los talentos de muchas personas. Sí. Y en consecuencia, desde una perspectiva economicista, digamos, el delegar, lo que hace es más eficiente el uso de los recursos. Si le quieres dar más recursos a tu talento, a tu inteligencia, a tu conocimiento, como que lo quieras denominar, el punto es que, y ya lo hablábamos, el líder lo que hace es lograr el mayor valor con el trabajo común que se puede lograr, reduciendo también los costos. ¿Qué costos pueden ser eso? Que hayan conflictos personales, que personas quieran manejar esas cosas para su propio interés. El líder se encarga, como te digo, no solo de tomar el liderazgo con el ejemplo, pero ciertamente, como tú decís, de delegar y darle a cada quien responsabilidades que van acorde
a sus talentos, a sus experiencias, a sus aportes. Saber que hay mejores que uno en ciertas... Y es que el líder, verdadero líder, porque de nuevo, líder no es una posición de poder y líder no es un jefe ni un cacique, ¿verdad? ¿Qué pasa con el liderazgo? Que realmente lo que busca, insisto, es dar el mayor bien y el mayor valor común, ya sea al equipo con el que está trabajando o para quienes el equipo está trabajando. Cuando hay una persona que lo que busca es servirse a sí mismo, lo que busca es ver qué saca o qué medallita se va a poner, se nos va a llegar. Alguien que está haciendo algo que es para autoservirse, es muy lejos, te diría yo, de lo que podríamos considerar un líder. De dejar aquella huella que tú mencionabas, ¿verdad? De dejar ese bien común y desprenderse de que todo el éxito, porque a veces lo confundimos, ¿verdad? Éxito igual a dinero, igual a fama, y no siempre es así, ¿verdad? Sí. Yo creo que el éxito más grande, disculpa que te interrumpa, es saber al final del día, de la semana, del mes, del año, de la vida, que uno fue coherente con lo que uno pensaba. Mantenerlo. Como tu papá. Que es Seguir. un tipazo. Pero volviendo al tema, es que el caso del éxito no se mide de nuevo en términos materiales. Es un término que para mí se define en términos humanos y muy personales. Porque tú puedes ver, digamos, en la historia de la humanidad reciente, personas que pueden tener mucho dinero, pero saben que se hicieron de ese dinero de mala manera. Y después de robar, se pasan todo el resto de su vida tratando de hacerse ver lo que ya no son. Personas honestas, personas trabajadoras, personas éticas. Y podrán construir museos y podrán hacer donaciones a escuelas, etcétera, pero nunca van a poder reconstruir en ellos mismos algo que ellos mismos destrozaron, ¿verdad? Que fue su propio esquema de valores. Sí, entonces la gente al final del día de su vida, ellos mismos saben que no son lo que mucha gente les pretende decir. Y cada vez que se miran al espejo, te puedo asegurar que lo que miran no les gusta, ¿verdad? Y por eso tienen que andar viendo cómo recomponen lo que ya no van a poder recomponer, que es su propia humanidad. La parte íntegra, ¿verdad? Exactamente. Lo que te hace un ser íntegro, un ser valioso, no un ser oportunista, ¿verdad? Un ser capaz de hacer cosas muy desafortunadas para servirse a sí mismo, no se vale. Y como te digo, y no se vale hacer un montón de cosas desafortunadas, contraproducentes, nocivas para un montón de gente y después tratar de tapar las cosas, ¿verdad? Porque el balance, yo no estoy diciendo que no haya posibilidad de redención en la humanidad, pero si uno sabe que está actuando mal, no debería hacerlo. Claro. Si ponemos una balanza entre el éxito y la excelencia, pesa más la excelencia. Es que la excelencia es un asunto de nuevo de valor personal. O sea, tú con excelencia lo que estás es poniéndote prueba a ti mismo. En el sentido que si tú sabes que puedes escribir y puedes escribir mejor, lo vas a hacer de la mejor manera. O sea, desperdiciarse a uno mismo es la tragedia humana más grande que puede haber. No poner en práctica todos los talentos que uno tiene es una verdadera pérdida para uno y para la humanidad. Entonces la excelencia, más que ser, digamos, una lucha que parecería, digamos, vana o esnovista, es realmente un ejemplo de lo que uno quiere ser en la vida. Una persona que busca siempre ser lo mejor por uno mismo o mediocre, ¿verdad? Y cuando decía de los desafíos, pues generalmente, sin el ánimo de descalificar a nadie, cuando me he encontrado en esos momentos de a veces franca minoría, por cuestiones de principio, te puedo decir que la colisión de los mediocres ha sido más grande, pero es de mediocres, ¿verdad? Entonces el valor es cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Si nos vamos un poquito a futuro, ¿cómo te gustaría ver a Guatemala? Pues mira, yo creo que es lo que hemos estado hablando todo este momento, que uno, cuando me preguntaste qué pretendía yo en la juventud, pues era dejar un legado. Yo creo que el legado que uno puede contribuir, porque también, como tú decías, no es una labor absoluta y únicamente pertinente a un individuo, ¿verdad? Es una acción colectiva. Es dejar un país con mejores oportunidades y condiciones de vida para la mayor cantidad de personas. No importando su extracción social, su origen étnico, su género ni nada. Vamos, es que tengamos un país en donde podamos desarrollar todos lo que acabamos de decir, ¿no? Tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, y que no tengas, digamos, situaciones que hagan desde la entrada
digamos, que tengas una posición desventajosa, sea por lo que sea. Entonces es el país que me gustaría ver. Y ojalá, pues, te diría, no perdamos ese gran norte. Porque, de nuevo, a lo largo de la vida uno va a encontrarse en situaciones donde uno dice, pucha, que aquí no hay salida, aquí está muy complicado el asunto, pero siempre la hay. Para la única cosa, como dicen todos lados, que parece ya necedad, pero es saber jugar, que no hay solución en la muerte. Y aún así hay que cuestionarse si realmente la muerte es un problema, ¿verdad? Porque si los que creemos ciertas cosas de verdad creemos, no es un problema. Solo nos mudamos. Pues exactamente. Entonces te digo, realmente siempre hay una solución. Pero lo que se encuentra, lo que no puede ser es abandonarte. Y decir, bueno, como estamos en problema, entonces mejor ya no hago nada. Sí. Entonces mejor ya no actúo con excelencia, mejor empiezo a ser mediocre. Entonces, como no cumplieron unos, yo tampoco voy a cumplir. Y es que es eso, ¿verdad? Porque uno siempre, ni bien se traza uno una meta y ya empieza con los obstáculos. Y es uno mismo a nivel personal. Entonces, como ir aprendiendo a no limitarnos nosotros solo por el hecho de situaciones externas, sino nosotros ver un poquito más para adentro y, como tú decías, aprovechar lo que tenemos. Y te diría una cosa, tú me preguntaste, ¿excelencia o éxito? Pues yo te diría que la excelencia es un pilar importante para que algún día vos tengas éxito, pero hay un pilar que me parece ahí aún más determinante y fundamental, porque tú lo que querías es que yo compartiera un poco mi experiencia, y se llama la constancia. En la vida yo te puedo decir que he visto que han sido más exitosos, como se quiera definir, en otras palabras, que hay más premios a la constancia que a la brillantez. A la constancia. ¿Por qué? Porque a veces hay gente brillante, pero no se quiere esforzar, no tiene la intención de trabajar duro, no tiene espíritu de sacrificio, cree que se lo merece todo. Y tenés gente que realmente era dotada de muchas habilidades que no dio muy lejos. Y hay personas tal vez con menos, digamos, perfiles adecuados para ciertas cuestiones, pero con su constancia, compromiso, tenacidad, han llegado a tener mucho éxito en el campo donde se han querido desempeñar. Y es que éxito. Y no se han abandonado. Digamos, ¿qué es la constancia? Mantenerte, no distraerte, firme. Y es que, como tú decías, el éxito no lo tenemos que ver como puestos grandes, como dinero, es en función sobre todo tuya. Sí, es lo que te va a decir, te vas a poder ver tú y entender si estás viéndote en el espejo y lo que estás viendo te gusta, pero no en términos físicos, ¿verdad? Sino si te gusta en el sentido de que lo que tú pensabas que tú misma sos, o tú mismo sos, realmente lo que estás viendo. Porque, como te digo, a veces eso es lo más difícil, ¿verdad? Que uno cree que es tal cosa, pero en realidad es otra. Y uno puede engañar a mucha gente, pero no todo el tiempo. O a poca gente, mucho tiempo, todo el tiempo, pero nunca las dos cosas. Y en consecuencia, pero más que eso, a los que nunca nos vamos a poder engañar es a nosotros mismos. Gracias, Mario. Ya para cerrar la entrevista, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, nos has dejado grandes experiencias. También nos has enseñado bastantes cosas que tal vez no siempre se nos no siempre se nos dicen, no siempre estamos buscando, siempre buscamos una respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que hoy nos diste un poquito más, nos diste enfocar, darnos otro enfoque a lo que consideramos, como decimos, parámetros que hay que romper para crecer. Y solo quisiera, si me permitís, tú, Michelle y el resto de tu equipo, tal vez decir un par de cosas. Por favor. Por favor, nunca se vayan a dejar abandonar a sugerencias o ideas que pudieran decir que no hay futuro y que no hay posibilidades de mejora, porque siempre las hay. Y la historia de la humanidad está rica en experiencias personales o de nivel de país que te demuestran que siempre hay posibilidades de mejor futuro. Y que cada vez que hay alguien que apuesta porque va a haber un fin apocalíptico en la humanidad hace avances enormes. Y si tú comparas, por ejemplo, la calidad de vida que tenemos ahorita con la que tenían muchas personas del siglo XIX, pues el que quiere decir que la humanidad no ha progresado, realmente no tiene ganas de exactamente. Entonces nunca se abandonen a ese tipo de ideas o de premisas. También es
absolutamente correcto y cierto decir que siempre va a haber buena posibilidad de tener una vida digna y de buena calidad. Pero la idea es de tenerla en base a su propio esfuerzo y sin destruir a nadie más. Porque si tú llegas a tener eso, pero en el camino dejaste un montón de estragos, como te digo, cuando te mires al espejo no te vas a sentir muy exitoso. Pero lo que les quiero decir es que ustedes se esfuerzan, ustedes viven acorde a su propia excelencia, les puedo asegurar que van a tener buenas posibilidades en la vida. Aquí o en otra parte. Y así ha sido la historia de la humanidad. Los que se abandonen, los que adopten propuestas mediocres, siempre van a tener una justificación a lo que no fue. Y van a recurrir a algo que yo siempre he criticado en nuestro país, en América Latina, que siempre es culpa de alguien más. De los gringos, de la mamá, de la no sé qué, del no sé cuánto, que no sé quién, que no. No, hay un momento, sobre todo ustedes ahorita que están en la transición a la edad adulta, que llegar a la edad adulta no es que yo tenga un DPI, es que cada vez van a tener que tener claro que lo que ocurre en su vida es la responsabilidad exclusiva de ustedes y de los esfuerzos que quieran hacer o no. Y en ese sentido, vas a ver que aún en circunstancias muy desafiantes hay gente que ha llegado a lugares verdaderamente extraordinarios. Y ustedes, he tenido poco tiempo de conocer a algunas de ustedes, a ti un poco más, tienen todo en su haber para llegar a tener unas grandes buenas condiciones de vida, y ojalá que al tener eso, ustedes también quieran utilizar esa posición, ese aprendizaje, esa posibilidad para que otros también puedan potenciar sus propias habilidades. No de manera paternalista. Porque ustedes no son salvadores de nadie más que ustedes. ¿Verdad? Y ustedes son los que tienen derechos a esforzarse. Gracias, Mario. Yo te iba a preguntar sobre un mensaje que nos dejaras, pero yo creo que ya nos lo diste. Ya te pasaste. No. Entonces esta ha sido la entrevista con Mario Marroquín. ¿Qué honor, Mario? ¿Querías agregar algo? Fíjate que solo, sin el ánimo de arruinarle la entrevista, pero tú